Fíjese usted, señor presidente, a qué punto ha llegado el estatuto de oposición que ya ni siquiera somos un partido político. Y tengo que hablar aquí a título de el único parlamentario, porque además nos quitaron la mitad de la bancada, que está aquí en representación de un movimiento que no tiene personería jurídica. Soy el único. Esa es la democracia colombiana, pero no me voy a referir al tema, sino a lo que nos convoca. En mi opinión, leyendo el informe de mayorías que llaman aquí, el informe del Centro Democrático y de el Grupo Libres y el Partido Conservador, lo que uno podría concluir es, oiga, pero el acuerdo al que habíamos llegado en la comisión primera con el Centro Democrático y el expresidente Uribe, senador actual, tenía muchísimo más fondo, garras, profundidad, porque ni más ni menos cambiaba la estructura de decisiones de la JEP que estas objeciones que ahora aquí se amarran desesperadamente tratando de defender. Es de una torpeza, de un error táctico político enorme cambiar, logrado ya el acuerdo político conmigo, con el Partido Liberal, con la oposición del Polo en ese momento, con críticas sobre nosotros por haber llegado a ese acuerdo de cambio de estructura de la JEP, tenía muchísimo más profundidad que esto que están hoy presentando en el informe de objeciones el presidente Duque y sus amigos en el Congreso. Eso se llama torpeza. Alguien, y la historia de estos proyectos lo descubrirá algún día, algún grupo de asesores de esos que soban las solapas y los hombros de las personas que llegan al poder, que son profesionales en ese tema, tratando de escalar posiciones, de volverse ministros o vaya a saberse qué interés ha llevado a Duque a una de sus mayores torpezas, por lo menos hasta el momento: objetar la JEP. Cambiar el acuerdo que ya se había logrado en el Congreso para cambiar la estructura de la JEP, la toma de decisiones, por unas objeciones que son risibles, que no tienen, y por eso el desespero de la bancada aquí presente del Centro Democrático por tratar de construir un discurso que permita venderle a la opinión pública el que las objeciones no son risibles, sino que tienen que ver ni más ni menos con el presente y el futuro del narcotráfico en Colombia. Carreta. Apruébense o no se aprueben esas objeciones, el narcotráfico tiene otra lógica que nada tiene que ver con esos artículos. Esos artículos que se objetan se hacen con un prurito o con una equivocación política torpe. Alguien creyó que si había una votación dispar entre las cámaras del Senado y de la Cámara de Representantes, se hundía el proyecto de JEP. Y quizás alguien interesado en que se acabara la JEP en Colombia, es decir, la posibilidad de intercambiar beneficios jurídicos por verdad, le puso la vela al diablo pensando que por ese camino iba a destruir la JEP. Y sedujo a Duque a objetar. Esas objeciones, en el fondo, no tenían razón de ser. Han metido a Duque en un desgaste político profundo a cambio de nada, a cambio de una derrota aquí, porque ya es una derrota. Ya la Cámara de Representantes votó en contra de las objeciones, ya las objeciones están rechazadas. Llevaron a Duque a un desgaste innecesario. Él no necesitaba objetar el proyecto JEP. Él podía presentar un proyecto de acto constitucional
con esto mismo que aquí se está tramitando, o quizás si el Centro Democrático hubiera sido más leal con el acuerdo político parlamentario, hoy estaríamos cambiando la estructura de la JEP, ni más ni menos. Porque este discurso sobre el narcotráfico es mentiroso. Permítame pensar la historia del narcotráfico en Colombia en tres grandes momentos. Decía en la comisión primera, uno el de Pablo Escobar y este último. Y hacernos una pregunta, ¿es más poderoso hoy el narcotráfico que en la época de Pablo Escobar? Y la respuesta es sí. Hoy es muchísimo más poderoso que la época de Pablo Escobar. Son tres grandes momentos del narcotráfico con tres estrategias para ellos diferentes. Pablo Escobar, intentando vía terror impedir la extradición, logra un acuerdo efectivamente con el presidente Gaviria de sometimiento a la justicia y comete, mafioso al fin, la torpeza de traquetear desde la cárcel, la catedral, y muere. Pablo Escobar no era más sino el iniciador, entre varios, del narcotráfico. Hay un segundo momento, más poderoso que el de Pablo Escobar, el de Carlos Castaño y sus socios, el paramilitarismo que llaman, mal llamado. En ese momento Carlos Castaño, en los 90, 95, 97, decide una estrategia para el narcotráfico consistente en, uno, una sola bolsa financiera del narcotráfico a nivel nacional, que es lo que llaman la oficina de Envigado, un solo ejército mafioso, la SAUCE, a escala nacional, y una cooptación política del Estado en lo que ellos llamaron la refundación de la patria, que llega incluso a una negociación política con el gobierno. Es el narcotráfico negociando políticamente con el gobierno. Cuando se negocia políticamente, se negocia es el poder. Cuando se somete a la justicia, se negocian las penas. Pero cuando se negocia con un gobierno, lo que se está negociando es el poder político. Ese momento del narcotráfico era muchísimo más poderoso, llegó a dominar esta corporación con el 35% de sus miembros, y por eso tantos impedimentos de familiares con parapolíticos que quieren meterse a la JEP. Allí nace, en esa negociación con el gobierno de tipo político, la siguiente circunstancia. A los paramilitares no les dijeron que los iban a extraditar, el señor Restrepo, no, les dijeron que iba a haber una negociación política, incluso que se iban a volver congresistas. Un artículo de ese tenor que aquí lo expuse fue derribado por la Corte Constitucional, le permitía al presidente de la época un número ilimitado de lista que propusieran los paramilitares para integrar todas las corporaciones públicas del país. No había verdad, y esa fue nuestra gran discusión en el Senado. Los beneficios jurídicos que se entregaban a los paramilitares narcotraficantes no tenían a cambio la verdad. Fue la Corte Constitucional la que impuso ese criterio, y apenas los narcotraficantes paramilitares se dieron cuenta que para obtener 8 años máximo de prisión, tenían prisión en cualquier parte, tenían que decir la verdad, y empezaron a decir que iban a decir la verdad. Y las víctimas del paramilitarismo, que son la mayoría de las víctimas en Colombia, empezaron a tener la esperanza de la verdad. El gobierno del entonces, que había negociado políticamente con ellos, los metió en un avión de la cárcel de Itagüí y los extraditó. De ahí nace el famoso articulito, que hoy está en discusión aquí en las objeciones. Porque la discusión del momento era, esos narcotraficantes paramilitares a los cuales no se les dijo que los iban a extraditar, ¿merecía la pena, dada la sentencia de la Corte Constitucional, que dijesen la verdad en Colombia? Dice Paloma,
No, pero es que han tenido 3.000 audiencias en el extranjero. No existe el mecanismo que beneficia jurídicamente al paramilitar por decir la verdad hoy en Estados Unidos. Al contrario, para ellos es preferible negociar con los Estados Unidos por narcotráfico en Estados Unidos y quedarse viviendo en Estados Unidos. Termine, senador. 2 minutos. 10 minutos. 2 minutos. Pues esto es lo que aquí se llama, dada la experiencia ya legislativa, cuando viene en el cuerpo de la JEP la posibilidad de que un extraditable ajeno a las FARC, pero que tenga algo que decir alrededor de los delitos que son de competencia de la JEP, pueda decir la verdad en Colombia, y entonces se suspende mientras se dice la verdad el proceso de extradición. Eso que aquí se llama, eso sería entregarle el poder al narcotráfico, es una inmensa mentira. Era precisamente lo que el gobierno del entonces, negociando políticamente con los paramilitares, tenía que hacer con los paramilitares. Permitirles, en defensa de las víctimas, en priorización de las víctimas del paramilitarismo, que deseaban esa verdad, no la venganza, permitirles a esos paramilitares que dijesen toda la verdad en Colombia. ¿Le tuvieron miedo a eso? Los extraditaron para que no hablaran, para que no hubieran los incentivos desesperados en contra del mismo proceso de paz de Ralito. Y entonces ahora aquí se vuelve pecado, un hecho ignominioso, el que se intente priorizar a las víctimas precisamente para que cualquier extraditable que tenga que decir algo pertinente sobre la verdad de esas víctimas de crímenes contra la humanidad en Colombia, lo diga primero en Colombia y solo Termine, senador. Solo agotar el mecanismo de confesar, que no es de años, es de días, ahí sí lo extraditan. Entonces el narcotráfico va a crecer por ello. No, lo único que hace ese artículo es priorizar el derecho de las víctimas a la verdad. Una vez dicha la verdad, es extraditable, ajeno a la FARC, se va extraditado. Y de aquí es donde surge, y termino, presidente, el tema de la inocuidad, de la torpeza de haber llevado al presidente Duque a una derrota política innecesaria completamente, al haberle seducido al presentar las objeciones de la JEP. Era innecesario, completamente. Duque debe tomar aquí una lección. Deje de creerle a ese tipo de asesores políticos que lo único que están haciendo es compitiendo por un sueldito, un contrato o un espacio de poder, porque lo están llevando a la tumba política en Colombia. No había necesidad de objetar. Si querían un cambio real en la JEP, acepten el acuerdo con el Partido Liberal, con Cambio Radical, con Colombia Humana, y cambiemos la estructura de la JEP. Hace tiempo ya hubiera pasado el proyecto, ya se hubiera aprobado. Pero no, les dio miedo, les dio temor el pacto, el acuerdo sincero, y terminaron llevando al presidente de la República a uno de sus peores errores políticos, con una torpeza que bien merece la pena y se lo... 30 segundos. Saque esos asesores del gabinete. Por su propio bien, Duque, lo están llevando a trampas, lo están haciendo cometer errores. Póngase las pilas. El camino de Colombia es la paz, el lado correcto en la historia de la humanidad. El lado correcto en la historia de Colombia es la paz. No se deje llevar más a trampas.
Le ofrecemos la palabra al Partido Liberal, su vocero